¿Estamos diferenciando lo sagrado de lo profano? Shabbat Shalom y bienvenidos, hermanos y amigos. En esta presentación vamos a comentar la porción de la Torá conocida como Parashá Shemini, que encontramos en el libro del Levítico o Vayikra, capítulos del 9 al 11. Y encontramos que cada capítulo tiene un tema principal. Vemos que el capítulo 9 nos dice que Aarón y sus hijos realizaron los sacrificios ordenados por Yahweh para ser consagrados como sacerdotes. Luego, en el capítulo 10, se menciona que Yahweh les quitó la vida a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño, y que Yahweh ordenó que ningún sacerdote debía beber vino ni sidra cuando entrasen en el tabernáculo. Y en el capítulo 11 encontramos que Yahweh nos da información sobre los animales limpios y los animales inmundos. Y en esta presentación queremos enfocarnos principalmente en el capítulo 10, donde podemos notar la importancia de distinguir lo sagrado de lo profano. Como mencioné anteriormente, el nombre de esta parashá es Shemini. Esta es una palabra hebrea que significa octavo. Y esta palabra está relacionada con la palabra Shemoné, que significa 8. Y en las escrituras el número 8 simboliza eternidad y al mismo tiempo un nuevo comienzo. Algunos ejemplos de esto son la circuncisión, que Yahweh estableció que debía realizarse al octavo día de nacido de cualquiera de los varones de los hijos de Israel. También el día extra de la semana de Sukkot, que básicamente es conmemorado durante 7 días, y al día siguiente, es decir, al octavo día, Yahweh nos ordena hacer una convocación apartada. Y como Sukkot simboliza una fiesta de bodas que en la cultura hebrea tiene una duración de 7 días, el octavo día simboliza el comienzo de una nueva vida de casados. Y un ejemplo más es que el octavo día de la semana es el primero de la siguiente semana, donde volvemos a empezar con nuestras labores de cada semana, y esto se conecta con la rutina y los hábitos. Y en esta presentación quiero invitarles a que reflexionemos cómo son de importantes nuestros hábitos, en los cuales debemos tener mucho cuidado de no replicar el error de Nadab y Abiú, y que nos preguntemos si realmente estamos diferenciando lo sagrado de lo profano. Ahora vamos a entrar en el análisis de lo sucedido. En el capítulo 10 de Vayikra, que nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Cuando analizamos el contexto en esta situación, vemos que Nadab y Abiú, que eran 2 de los 4 hijos de Aarón, estuvieron participando de los sacrificios de consagración que Yahweh había ordenado para que Moshe los ungiera como sacerdotes. Esto lo vemos tanto en el verso 12 como en el verso 18 del capítulo 9, donde nos dice que los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Con esto podemos entender que en el momento que Nadab y Abiú ofrecieron el fuego extraño, ya habían sido ungidos como sacerdotes, y por lo tanto, por así decirlo, ya tenían la autorización de Yahweh para servir en el tabernáculo. También en el capítulo 9 hay una información que considero bastante relevante para entender lo que motivó a Nadab y Abiú a ofrecer a Yahweh el fuego extraño. Esto lo encontramos en el verso 23 y 24. Pero primero quiero que nos imaginemos en esta situación. Estamos en el desierto. El tabernáculo está construido, después de que el pueblo dio materiales de sobra para su construcción, lo cual indica que el pueblo tenía muchos deseos que se construyera. Luego Moshe da todas las indicaciones de lo que debían hacer Aarón y sus hijos para ser consagrados como sacerdotes, lo cual en esta parashá nos dice que hicieron Aarón y sus hijos.
Y después de que Aarón y sus hijos hicieran la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz ordenados por Yahweh para ser consagrados, podemos entender que el pueblo estaría bastante emocionado, sobre todo Aarón y sus hijos, pues Yahweh les había dado el gran honor de servir en el tabernáculo, donde Yahweh dijo que estaría su presencia y donde recibiría las ofrendas y los sacrificios. Y llegando a los versos 23 y 24 que había mencionado anteriormente, vemos que nos dice: Y entraron Moshe y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Yahweh, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Yo no sé ustedes, pero a mí realmente me cuesta imaginar la emoción que tendrían aquí, tanto el pueblo como Aarón y sus hijos. Cuando leo que todos alabaron y se postraron sobre su rostro, entiendo que esto fue algo plenamente espontáneo y que no había ni una pizca de religiosidad, la cual podríamos tener en nuestros días, porque podemos estar tan influenciados por tanto marketing espiritual. Espero que me entiendan. Lo que quiero decir es que en la actualidad podemos ser seducidos tan fácilmente por un mensaje motivacional o alguna música que estimula nuestras emociones, y con esto confundir nuestras emociones con la presencia de Yahweh. Por lo que debemos tener mucho cuidado y orar para no ser engañados por nuestro propio corazón o nuestras emociones, o incluso algún espíritu seductor que no proviene de Yahweh. Sé que ninguno de nosotros está libre de las emociones. Es algo que en mayor o menor grado nos influencia, pero pidamos al Padre que nos dé el discernimiento para diferenciar entre algo que es motivado por nuestro corazón y algo que es motivado por su espíritu. En mi caminar espiritual he podido entender que toda decisión importante que debemos tomar por fe, debemos hacerlo de manera meditada, cuando nuestro espíritu está sereno, para que no seamos engañados por nuestras emociones. Y sobre todo, podamos saber que el Espíritu de Yahweh está realmente en nosotros. Al parecer, muchas personas piensan que las emociones fuertes son una muestra de la presencia de Yahweh, pero esto no es cierto en lo absoluto. Estas también pueden provenir de demonios o de sustancias como las drogas o el alcohol, inclusive de nuestro propio cuerpo. Lo que sí nos asegura la presencia de Yahweh es cuando podemos sentir una paz profunda en los momentos más difíciles de nuestras vidas, como cuando somos traicionados por alguien que amamos y en la cual teníamos plena confianza. La desesperación en estos momentos puede ser muy grande, y lo puedo decir con plena seguridad, porque yo mismo pasé por una experiencia de ese tipo. O podría ser también que algún ser querido vulnerable, como un hijo, se ha lastimado y traumatizado, al punto que a cualquier persona le darían ganas de tomar venganza. Sin embargo, con la presencia de Yahweh, podemos confiar que todo tiene solución. Y volviendo al contexto bíblico, decía que el pueblo alabó y se postró sobre sus rostros, con lo cual podemos entender la gran emoción que podían haber sentido. Y con esto no me refiero solo al pueblo, sino principalmente a los sacerdotes y particularmente a Nadab y Abiú. Miremos nuevamente el verso 1 del capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Es importante ver que el texto dice que ellos ofrecieron fuego extraño y no incienso extraño,
que es algo que pudiéramos pensar, ya que en el libro de Shemot, en el verso 9 del capítulo 30, Yahweh dijo: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Además de esto, podría ser muy fácil ofrecer incienso extraño, ya que el incienso que debería ser usado tenía unas características muy específicas, como nos dice Shemot 30, 34 y 35. Dijo además Yahweh a Moshe: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Pero como vemos en esta parashá, Nadab y Abiú no pusieron incienso extraño, sino fuego extraño. Pero, ¿cómo es esto o qué significa? Para entender esto, primeramente debemos entender algo muy relevante, y es que el texto nos dice que Yahweh nunca mandó hacer esto. Pero ¿a qué se refiere esto exactamente? ¿Será que Yahweh nunca les ordenó quemar incienso? ¿O será que lo que nos dice el texto es que no les ordenó que usaran fuego extraño? Para entender lo que significa el fuego extraño, debemos saber cuál es el fuego que Yahweh pidió, y lo podemos comprobar en Vayikra 16:12. Veamos. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará al lado del velo. Como vemos en este verso, el fuego usado para quemar el incienso debía tomarse del fuego del altar, y hago mención de esto porque lo más probable es que Nadab y Abiú tomaran el fuego de otro lugar. Y otra de las posibles razones para que el texto diga que ofrecieron fuego extraño lo podemos deducir cuando leemos Shemot 30, 7 y 8, donde nos dice que Aarón debía quemar el incienso cada mañana, cuando alistase las lámparas, y cada tarde al caer el sol, cuando encendiera las lámparas. Con lo cual, el mandamiento que vemos aquí es que Aarón, o el sumo sacerdote, debía quemar el incienso en esos 2 momentos del día, y no dice que debía ser realizado por sus hijos. Y como mencionaba antes, podemos entender que Nadab y Abiú estarían muy emocionados por la presencia de Yahweh, donde todo el pueblo se postró sobre sus rostros, y que esta emoción, o más bien éxtasis diría yo, los motivó a querer sentir nuevamente este éxtasis. Y por esto tuvieron la osadía de querer impresionar a Yahweh haciendo algo que Él no les había mandado. Y esto es algo que sucede mucho en la actualidad, donde muchos, llevados por la emoción, quieren servir a Yahweh de manera improvisada, al estilo Nadab y Abiú. Tal vez porque piensan que de esta manera demuestran amor y valentía, siendo que esto lo que demuestra es orgullo y rebeldía por desobedecer lo que Yahweh ordena. Y creo que muchos de nosotros no hemos caído muertos como Nadab y Abiú, porque aunque hemos podido actuar de forma similar, no estamos sirviendo en un lugar tan sagrado. Es decir, no estamos tan cerca de su presencia, con lo cual Yahweh en su misericordia nos sigue dando oportunidades. Y podemos ver que aunque podemos alabar y servir a Yahweh en distintos lugares y de diversas formas, cuando profanamos alguna de las cosas que Él ordenó construir, Él es mucho más estricto. Y tenemos ejemplo de esto en el primer libro de Samuel, capítulo 6, donde después de que los filisteos hubieran capturado el arca del testimonio y luego la devolvieran a Israel por causa de los tumores con los que Yahweh los hirió, algunos hombres de Israel tuvieron la osadía de mirar dentro del arca, el objeto más sagrado de todos los que Yahweh había ordenado construir.
Y leyendo el verso 19 del capítulo 6 del primer libro de Samuel, vemos que nos dice que Elohim hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. Y luego en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, nos dice que David ordenó transportar el arca del testimonio. Y en el verso 3 dice que pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llegamos al verso 6, vemos que nos dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, mostrándonos en primer lugar el descuido al querer transportar el arca en un carro llevado por bueyes. Y luego en el verso 7, en segundo lugar, pero no menos importante, que el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad, y Usa enseguida cayó muerto. Y así podemos ver un paralelismo con la situación de Nadab y Abiú por desobediencia a los mandamientos de Yahweh. Y quería mencionar otro ejemplo, que también culminó en muerte por haber profanado objetos sagrados. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 5, donde nos dice que el rey de Babilonia, Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, hizo un banquete donde reunió 1000 de sus príncipes y mandó traer para el banquete los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim, y bebieron en ellos, y adoraron a sus ídolos mientras profanaban los vasos consagrados a Yahweh. Después de esto, el texto nos dice que apareció una mano que escribía sobre la pared, y este escrito tuvo que ser leído e interpretado por Daniel. Y el mensaje era para el rey, en el cual decía que su reino terminaría en ese día. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Con esto, hermanos, podemos ver cómo el estar cerca de Yahweh y sus cosas sagradas, aun cuando debe ser un gran honor, también es de mucha responsabilidad. Y que las cosas que Yahweh ha mandado construir o hacer deben tratarse con el debido propósito y de la manera que Yahweh ordena, y no como a uno mejor le parezca. Como vimos en el ejemplo de Usa, que cualquiera pudiera pensar que tenía la mejor intención para que el arca del testimonio no cayera al suelo, y sin embargo Yahweh le quitó la vida. Porque aun cuando él pensaría que tenía la mejor intención, su acto estaba profanando el arca. Y vemos que todos los ejemplos terminaron en muerte, debido a que estas personas no hacían diferencia entre lo sagrado y lo profano. Por esto debemos preguntarnos constantemente si estamos diferenciando lo sagrado de lo profano. Y volviendo al texto, podemos ver que Yahweh dio un mandamiento para que el sacerdocio pudiera discernir entre lo sagrado y lo profano. Primero Yahweh manda a Moshe que le diga a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar que no descubran sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no murieran, sino que el resto del pueblo haría lamentación por la muerte de Nadab y Abiú. Y tampoco debían salir del tabernáculo porque el aceite de la unción estaba sobre ellos. Y luego Yahweh habló con Aarón y le dijo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moshe. Y así Yahweh dio instrucciones a los sacerdotes que servirían
para que ellos estuvieran más enfocados en el servicio, no pudiendo beber vino ni sidra. Y esto nos lleva a pensar que Nadab y Abiú podrían estar bajo los efectos del alcohol, para que estas instrucciones fueran dadas a los sacerdotes con el propósito de protegerles de profanar las cosas sagradas. Además de encontrar estas indicaciones en esta porción, podemos encontrarlas en la profecía que se encuentra en Yehezkel o Ezequiel 44. Vamos a comprobarlo. Y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo impuro. Ahora, habiendo comprobado que tanto el libro de Vayikra como en el libro de Yehezkel se mencionan que los sacerdotes no debían beber vino, considero que es importante mencionar que hay personas que dicen que el vino mencionado en las Escrituras no era realmente una bebida alcohólica, sino que se trataba de jugo de uvas, con lo cual debemos tener cuidado de analizar cada caso por separado. Las Escrituras usan tanto la palabra vino como la palabra mosto. La palabra vino se refiere por lo general a la bebida alcohólica, que proviene del mosto o jugo de uva fermentado, y la palabra mosto por lo general se refiere al jugo de uvas sin fermentar. Aún así, es bueno mirar en los idiomas originales, tanto en hebreo como en griego, las palabras usadas y su significado más confiable, siempre teniendo en cuenta el contexto de la escritura donde encontramos la palabra. Vemos que en el caso de nuestra parashá, en el capítulo 10, versos 9 y 10, claramente se está refiriendo a una bebida fermentada, porque el contexto nos da a entender que esta bebida es capaz de impedir el discernimiento. Y si buscamos la palabra usada en el texto original en hebreo, comprobamos que es la palabra yayin, con el número de Strong 3196, y nos dice que es una palabra que tiene como raíz un significado de esfervecer, como fermentado, y que se puede traducir como mosto, pero realmente es una bebida alcohólica. A diferencia, por ejemplo, del término tirosh, número Strong 3423, que se refiere a jugo fresco de uvas, es decir, no fermentado. Por lo tanto, esta no sería una bebida alcohólica. Y en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento también encontramos referencias al vino y en especial en la carta a los Efesios. Shaul escribió: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu». En este verso vemos que no dice que no debemos beber vino, sino que no debemos embriagarnos. Y también es importante notar que el consejo de Shaul es que seamos llenos del Espíritu, y no como algunos han entendido erróneamente, pensando que debemos estar embriagados en el Espíritu, cosa que no dice. Por esto debemos tener mucho cuidado cuando leemos las Escrituras para no interpretar de forma errada y terminar adorando a Yahweh al estilo Nadab y Abiú. Cuando estamos sirviendo o adorando a Yahweh, debemos estar sobrios y no embriagados para tener una buena capacidad de discernimiento. De otra manera, estaríamos profanando el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Y como dijo Shaul en la primera carta a los Corintios, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y esto no se consigue si estamos embriagados. Y hablando de profanar el templo, podemos notar en Mateo 21 cómo Yeshua, aun habiendo mostrado un carácter manso y pacífico, tuvo una actitud violenta. Primero recordemos lo que nos dijo en Mateo 11:29. «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Sin embargo, el carácter manso de Yeshua cambió al ver cómo profanaban el templo, como nos dice en Mateo 21:12.
Y entró Yeshua en el Mishkan, o templo, de Elohim, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el Mishkan, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas, diciéndoles: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y los acusó de haberla hecho una cueva de ladrones. Mostrándonos con esto que ni el propio Yeshua, nuestro Mesías, que nos dio ejemplo de mansedumbre y humildad, dejó de mostrar indignación cuando es profanado algo sagrado. Lo que en otras circunstancias sería algo completamente normal, como comprar y vender, cuando es realizado en un lugar tan sagrado como el Mishkan o tabernáculo, se convierte en algo profano. Siendo que las cosas sagradas tienen un propósito específico y no debemos cambiar ese propósito por nuestros propios intereses, sobre todo cuando Yahweh ya determinó el propósito de cada cosa sagrada. Con lo cual quiero insistir en que nos preguntemos constantemente si estamos diferenciando lo sagrado de lo profano. Y creo que siempre es bueno recordar, para aquellos que tal vez piensen que esto solo se aplica a los levitas, que la primera carta de Kefa o Pedro nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Y retomando la porción de la Torá, podemos conectar lo que hemos comentado con el capítulo 11 de Vayikra, que nos habla de los animales limpios y los animales impuros, los cuales pueden o no servir como alimento según la categoría dada por Yahweh. En la actualidad podemos ver cómo hay mucho debate sobre esto. Muchos piensan y dicen que no necesitamos cumplir estas indicaciones, porque entienden que el Brit Hadashah o Nuevo Testamento nos enseña que no hay que hacer diferencia entre un animal y otro. Y en esta presentación no pretendo profundizar en el tema alimenticio, porque no es el enfoque de esta presentación. En otra oportunidad nos gustaría hacer un análisis profundo sobre esto y cómo entender con mayor claridad los pasajes relacionados con la alimentación que se encuentran en el Brit Hadashah. Aún así, quiero que meditemos en las diferencias entre lo profano y lo sagrado. Cualquier cosa que hagamos con el Mishkan o templo que no sea conforme a lo que Yahweh estableció, podemos entender que es algo profano, así como en el ejemplo de los mercaderes, a los que Yeshua echó volcando las mesas de los cambistas. De la misma manera, hermanos, si comemos animales impuros, aun cuando podamos pensar que esto no es pecado, debes entender que no es el propósito establecido por Yahweh. El cuerpo de todo creyente o discípulo es templo del Espíritu apartado, por lo cual, hermanos, si entendemos lo que escribió Shaul en 1 Corintios 6, verso 19, deberíamos entender que cualquier animal impuro que el creyente coma hace que su cuerpo, que es templo del Espíritu apartado, sea profanado. Si meditamos en lo acontecido con Nadab y Abiú, ofreciendo incienso a Yahweh, y con Usa, que intentó sujetar el arca del testimonio para que no cayera del carro, podemos entender que una buena intención no transforma algo profano en algo sagrado. Y por favor, medita en el título de esta presentación. Shabbat Shalom.